Bienvenida a Merecedoras Magnéticas, un podcast para conectar con el merecimiento y acompañarte a transformar tu vida con herramientas, entrevistas, meditaciones, hipnosis de trance generativo con Yolanda Mondragón. Bienvenida al episodio de mi podcast Merecedoras Magnéticas, donde hoy voy a estar hablando de cómo salir de una crisis y vivirlo como una gran oportunidad. Muchas mujeres en mis cursos y retiros vienen a mis formaciones diciendo pues, que en 24 horas han vivido algo, una hecatombe en su vida, un terremoto, un tsunami, que las ha dejado totalmente sin nada. Y las entiendo porque realmente a mí me pasó lo mismo hace 5 años cuando hubo el tema del COVID, y quiero contártelo porque desde las herramientas que yo trabajo puedes hacer que esos momentos de grandes crisis en tu vida sean los mejores momentos creativos para dejar que tu intuición, tu ser superior, llámale como quieras, te guíe hacia una experiencia creativa. Cuando nos desmontamos de esa manera tan salvaje, hay algo más que tu mente no puede controlar. Pero que no se nos olvide nunca que esas circunstancias no pasan porque sí en nuestro camino de vida. Pasan porque tenemos que vivirlas, tenemos que experimentarlas y tenemos que hacer una gran transformación. Y eso es lo que me pasó a mí y a muchas de vosotras os está pasando ahora. Por eso las que estáis ahora mismo muy removidas por los eclipses que están habiendo ahora, estáis viviendo básicamente lo que es un desmontaje de una identidad que es falsa, que te está llevando a un lugar mucho más auténtico de ti. Y te digo que por favor confíes en esto, porque a mí me pasó y dirás, ¿y qué es eso de la falsa identidad? ¿No? Yolanda, explícamelo. Bueno, la identidad, yo siempre digo que es nuestra esencia más pura, es como nuestro cielo, ¿no? O sea, tenemos el cielo como si fuera un gran lienzo, somos seres llenos de amor, ¿no? Pero nuestra mente es muy limitante y tenemos las nubes que no nos dejan ver el cielo, ¿no? Es como los árboles no me dejan ver las estrellas, ¿no? Hay veces que sucede eso, que nuestra mente es tan limitante, con patrones, creencias, necesidades, sentir seguridad, ¿no? De nuevo vuelve a ponerse de manifiesto esa parte de nuestra sombra que quiere controlar el resultado de nuestras vidas y quiere manifestar todo tal y como lo imaginamos, cuando nos olvidamos que formamos parte de algo mucho mayor y que no podemos controlarlo todo y que lo único que podemos controlar es lo que pasa aquí dentro, en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestro sistema emocional. Y obviamente cuando tú haces ese cambio, tú cambias tu energía, cambias tus pensamientos, cambias tu reflejo en tu biocampo o en tu aura, entonces eso va a tener un impacto afuera. Y el impacto que tiene fuera es que tú estás vibrando como parte de este cosmos, como células que están formadas de átomos, como energía que eres, estás vibrando en una frecuencia mayor. Pero es muy difícil vibrar en una frecuencia mayor para dejar que la vida o el universo te traiga oportunidades y tú las sintonices cuando estás mal, cuando estás en una crisis, cuando la vida te quita todo de golpe, cuando tienes una pérdida muy fuerte. Bueno, voy a hablar un poco de lo que me pasó a mí para ver si hay alguien que se identifica y le puede ayudar. Hay veces que uno cuenta su propia experiencia solo como a modo de aprendizaje, y espero y deseo que no sea tan potente y dolorosa como la que tuve que vivir, ¿no? Me remito a hace 5 años en tiempos de COVID, donde me cierran la escuela de yoga, en la que yo tengo un estudio de yoga en Barcelona, del cual he vivido durante 12 años, en el cual han pasado muchísimas personas con formaciones de yoga, de meditación, de mindfulness. Muchísimas personas han estado ahí conectadas con su esencia y bueno, pues me iba muy bien. La verdad es que el centro de yoga funcionaba muy bien, me ganaba muy bien la vida como profe de yoga y fue a partir de ese espacio tan bonito que se creó, de ese estudio de yoga,
que yo empecé a hacer coaching, que yo me abría la posibilidad de hacer retiros con mujeres fuera porque sentía ese llamado. Pero ¿qué pasó? Que vino una pandemia donde no podíamos tener contacto físico por algo llamado COVID y me cierran persiana. Ay, Yolanda, que no tienes un negocio online alternativo, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sostenerte cada mes? Porque ahora ya esa gente no va a venir a clase y se van a dar todos de baja. Y eso efectivamente fue lo que pasó, ¿no? Cuando se decretó el estado de alarma, muchísima gente me escribió mensajes diciendo que no seguían, y en aquel momento estas personas estaban acostumbradas a venir a clase presencial y para nada tenían en su mente la posibilidad de poder hacer clases de yoga online, que era eso, ¿no? Se apuntaron 10, creo, de los 100 que éramos, ¿no? Bueno, lo primero que hice, obviamente, pues fue entrar en pánico, te soy sincera. O sea, yo soy un ser humano y tengo una herida, como todo ser humano, solo que tengo herramientas para gestionarlas, ¿no? Primera era la situación inestable y, sobre todo, incierta de cuándo van a volver a abrir. Esa era mi única obsesión, ¿no? O sea, ¿cuándo me van a volver a dejar a trabajar? Lo cual me generaba una rabia en mi cuerpo, no os lo podéis imaginar, porque yo quería trabajar, pero en el fondo quería trabajar, pero era miedo, ¿eh? O sea, había miedo a me voy a quedar sin nada, cómo voy a pagar la hipoteca, cómo voy a pagar mis gastos, cómo voy a pagar mis facturas, ¿no? O sea, realmente tenía miedo. Entonces me di cuenta de que tenía miedo, chicas, me di cuenta de que estaba entrando en rabia, de que me estaba entrando muchísimo enfado contra el presidente del gobierno porque nos había cerrado la persiana a los centros de yoga, bueno, y a todos los negocios que teníamos contacto presencial, ¿no? Esto igual alguna se siente identificada. Claro, ante esa impotencia es que yo lo único que pude hacer es decir, bueno, pues ahora, Yolanda, aplícate tu propia medicina. Te sientas aquí, te pones a meditar, te observas toda esa carga emocional que estás llevando en tu cuerpo y ¿verdad que les hablas a tus alumnas de que conecten con el universo y con el campo infinito de posibilidades que no se ve, pero está ahí? Pues empieza a cambiar tu emocionalidad. Empieza a hacerlo ahora. Y la verdad, ganas no tenía. Miedo, sí. Tenía miedo, tenía rabia, tenía impotencia. Y bueno, pasaron varios días hasta que pude balancear, equilibrar, neutralizar esas emociones. Porque esas emociones venían de mi mente controladora, de querer, del miedo, ¿no? O sea, quiero que abran. Y bueno, tardamos hasta junio, hasta poder abrir. Y yo sentí en una meditación, no vas a poder abrir. O sea, hay otros caminos. O sea, acepta lo que estás viviendo y permite a la fuente infinita creativa que te inspire para poder coger otro camino y te sueltas este. Desapégate de esto. Y si te soy sincera, realmente yo estaba muy enclaustrada en 4 paredes y tenía muchas ganas de salir del estudio, porque yo sentía que tenía mucho más que darle al mundo que a la gente que venía al estudio, que obviamente venían a relajarse, pero muchos no venían a transformarse como vosotras, que venís a crear un cambio muy potente, y tengo herramientas muy potentes que crean cambios. Pero no, a lo mejor estas herramientas no eran para ellos. Y yo no me daba cuenta que la vida en el fondo me estaba diciendo, por ahí ya no es, Yolanda, tú ya has hecho lo que tenías que hacer, has dado mucho durante mucho tiempo. Pero yo seguía con mi miedo a la supervivencia. Claro, cuando tú empiezas a conectarte contigo, cuando tú empiezas a observar tu emocionalidad, cuando tú empiezas a salir de esa parte egoica y sobre todo de la mente limitante que me decía, este es el único camino que hay para generar cash, dinero, era mentira. Es cuando realmente me di cuenta que había otros caminos. Pero para hacer eso tuve que sentarme, tuve que parar mi mente, tuve que parar mis emociones, tuve que parar la rabia y llenarla de amor. Y entonces fue cuando empecé a conectarme con algo mucho mayor, de lo cual ya os he hablado en el capítulo 2, cuando me transformé también de marketing al yoga, y todos estos procesos siempre siento que tienen que venir apoyados de una energía de amor mucho más elevada, a la cual yo no estaba ni
remotamente conectada cuando entré en la rabia y en el miedo. Me di cuenta, me desconecté por completo, pero por completo. O sea, para nada estaba conectada con lo que yo sentía que había venido a experimentar, ¿no? O sea, estaba totalmente conectada con mi ego. ¿Qué hice? Pues, como os he dicho, meditar, conectar conmigo misma, volver a mi esencia, volver a mi mente neutra, que entrar en la neutralidad, yo creo, chicas, es lo que más nos cuesta porque los pensamientos son abrumadores y más cuando uno está en una crisis. Pero es que no fue suficiente eso, lo que me pasó, ¿no? Donde me cerraron el estudio de yoga y me quedé sin ingresos, que fue así realmente, sino que además la vida me acechó mucho y en ese momento me tuve que someter a un problema de salud, ¿vale? A una miomatosis aguda y tuve que someterme a un tratamiento hormonal donde me retiran la regla de una forma forzada y mis hormonas, o sea, se van al traste. Y de repente me quedo sin fuerzas y de repente me quedo sin energía y de repente vivo un proceso súper increíblemente doloroso, que no se lo deseo a nadie, donde caigo en un pozo. Pero aún así sigo intentando conectarme con la luz y con esa fuerza del poder superior y pidiendo ayuda a mis guías. Pero eso tampoco fue suficiente. Parece que la vida tenía como, venga, un poco más, Yolanda, esto no es suficiente, que estés hecha polvo no es suficiente, que no tengas fuerza para levantarte de la cama, que no tengas dinero no es suficiente. Vamos a ir un poco más. Pues en ese momento mis padres se separan en pleno COVID, en plena pandemia, a los 73 años, lo cual implica un gran desmontaje del sistema familiar. Y yo soy la única hija que está en Barcelona sosteniendo eso. Mi hermana obviamente estuvo ahí, pero estuvo en la distancia porque vive fuera de España. Lo cual pues era un agravante más en un momento donde necesitas mucho de ese apoyo familiar de tus padres, que tus padres estén mal. Y dices, bueno, ya es lo que faltaba. Yo estaba dando apoyo a mis padres cuando necesitaba más el apoyo moral de ellos en un momento donde yo no sabía qué tenía que hacer en mi vida. Y era así, era cierto, porque vale, me han cerrado la persiana y no sé si la volveré a abrir. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que reinventar, pero me tengo que reinventar además forzadamente, porque me han obligado, la vida me ha obligado, ¿no? Y por si no fuera poco, ahí va la última, ¿no? Y lamentablemente fue lo más doloroso, ¿vale? O sea, un amigo de alma al que amaba, pues se quitó la vida, ¿no? Y justo fue en ese momento, ¿no? Y para mí eso fue, yo creo, ya el decir, bueno, pues ¿qué sentido tiene seguir aquí? Si he perdido esta persona a la que yo amaba con toda mi corazón, con toda mi alma, he perdido lo que yo más amaba, que era mi trabajo, que lo hice como un proyecto de alma, por eso se llamaba Alma de Yoga. Mi sistema familiar se está destruyendo y he perdido mi salud. No sé si tiene realmente mucho sentido quedarse aquí, ¿sabes? O sea, fue como, yo lo digo riendo ahora, pero ostras, se pasa mal cuando uno está en ese lugar tan chungo, ¿no? Pero entonces pensé, a ver, Yolanda, tienes herramientas, empieza a conectarte con el amor, empieza a conectarte con la fuente divina del amor y con la energía divina. Y eso empecé a hacer, O sea, a pesar de lo mal que me encontraba, a pesar de no tener fuerzas, empecé a experimentar estados de conexión muy profundos a través de mis hipnosis de trance y empecé a hacer meditaciones que me llevaron a conectar con una fuente increíble de amor y me sentí que me estaban ayudando. Me sentí que me estaban ayudando desde un plano que no se ve. Sentí que más allá de donde estoy, de este plano físico, estoy siendo guiada por un poder superior de una fuerza muy amorosa. Llámale el creador, llámale Dios, universo, ancestros, no lo sé. Pero sentí que no estaba sola. Y eso me dio muchísima tranquilidad, porque entonces empezaron a llegar y a aflorar ideas. Cuando mi miedo baja, mi estado de vibración sube. Entonces ahí sintonizo con la creatividad. La creatividad no se puede generar desde un estado de amor. La creatividad solo se puede generar si estás relajada. Y a mí me costaba realmente estar relajada con tantas cosas a la vez, ¿no? Pero lo conseguí al final. Lo conseguí con mucho esfuerzo, pero conseguí relajarme.
hasta el punto, chicas, que empezaron a llegar ideas maravillosas, como yo en ese momento no estaba haciendo sesiones de coaching online, pero fue la gran oportunidad, la gran puerta al mundo. Y lo primero que sentí es, Yolanda, tú sabes un montón de herramientas, un montón de meditaciones, la gente tiene el mismo miedo que tú o más, pero encima no tiene estas herramientas. Pues compártelas de forma totalmente gratuitas al mundo. Y eso hice. ¿Por qué? Porque eso llegó en una meditación, como un mensaje clarísimo, ¿no? No se me había ocurrido realmente. O sea, no tenía ganas de abrir el directo de Instagram, no tenía ganas de compartir nada, os lo aseguro, por cómo estaba. Pero me llegó, tienes que ayudar con las herramientas que tienes. Y fue ayudando cuando realmente yo sentí que me ayudaba a mí misma. La ley de reciprocidad que te decía en el capítulo anterior, dar y recibir equilibrado. Cuanto más empecé a dar, más recibí. Y fue maravilloso porque realmente sentir que puedes poner tu granito de arena, ¿no? En ese momento tan doloroso del COVID, donde la gente estaba en casa y me agradecían las clases de yoga, me agradecían las meditaciones, me agradecían los directos, me agradecían de corazón, de verdad, os lo digo. Muchas de las que me estáis escuchando igual lo vivisteis, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pues que yo seguí meditando y ya empecé a entrar en otra energía. Y fue cuando ya llevábamos varias semanas compartiendo directos, cuando ya llevaba un montón de energía entregada, la gente empezó a reservarme sesiones de coaching hasta tal punto que hubo un mes que hice como más de 100 sesiones de coaching personales, individuales, y empezó a entrar dinero a través de esas sesiones que le puse un precio realmente muy asequible para el momento que vivíamos, pero ayudé a muchas personas que empezaron ahí su proceso evolutivo y que han llegado hoy muy lejos, ¿no? Estoy viendo gente que empezó ahí en ese momento de la historia, ¿no? Un proceso conmigo, y luego siguieron evolucionando, ¿no? Así que bendita crisis, ¿no? Porque al final eso me llevó a un lugar donde yo tenía que compartir esas herramientas con el mundo, pero fue cuando yo misma bajé mi emoción del miedo. Así que te invito a que hagas lo mismo. Sal del miedo, sal de la emoción de la rabia, deja de quejarte, acepta el momento que estés viviendo, que fue lo que más me costó a mí, y entrégate un poder superior a través de algo que te conecte con ese poder superior, ¿vale? Eso es lo que yo enseño en todas mis formaciones, porque eso es lo que te va a dar realmente tu fuerza, lo que te va a dar tu capacidad de conexión, lo que te va a dar tu capacidad de intuición. Vas a dejar de entrar en procesos relacionales tóxicos porque vas a estar conectada y vas a saber dónde no has de entrar, ¿vale? Y sobre todo vas a sentir guía. Es lo más importante. La mujer es muy intuitiva. Somos muy intuitivas, pero la mayoría de nosotras está muy desconectada de esa intuición porque tenemos miedo. Y lo sé porque yo he estado ahí antes. Entonces, fue cuando salí realmente del miedo, de esa situación de crisis, y pude empezar a abrir algo muy luminoso con el mundo, sin esperar nada a cambio, desde el verdadero amor, cuando el universo entonces me entregó muchísimo. Y ahí no acaba la historia. Y es que cuando empezaron a entrar muchísimas sesiones individuales, que también es verdad que, ostras, al final acabé tan desgastada de tantos procesos individuales, ¿no? Claro, de repente yo sentí en una sesión individual, hubo una persona que quería trabajar con los caballos. Era coach y quería trabajar con los caballos. Y dije, uy, qué interesante esto. Me gustaría que mis sesiones también incluyeran a compañeros equinos. Pues así fue, chicas, como de repente por la noche que volví a entrar en proceso meditativo, cada noche me sentaba, cada noche hacía mis oraciones, cada noche hacía mi canal de conexión, que ya digo que esto lo enseño en todos mis cursos de merecimiento, en mi programa Merecedoras Magnéticas te enseño a conectarte con algo mayor, con tu parte más espiritual, con tu guía, con tu intuición, porque sin esa brújula va a ser muy difícil que manifiestes. Así que yo seguía meditando y aquella sesión me marcó un antes y un después, porque lo que vino esa noche en la meditación fue una imagen de un caballo que me decía, si tú me ayudas, yo te ayudo. Y eso fue ya extraordinario. Yo me emocioné cuando el caballo que me apareció en la meditación me dijo, si tú me ayudas, yo te ayudo, en plena pandemia, chicas. Y lo conecté con la sesión que había hecho de la persona
que quería trabajar con caballos y dije, ostras, o sea, he hecho una sesión con una persona que quiere trabajar con caballos, que es coach, y ahora aparece este caballo que me dice, si tú me ayudas, yo te ayudo. Qué interesante esto, ¿no? Me quedé ahí súper pillada, ¿no? Con la sensación de este caballo me está diciendo algo. Y a la semana siguiente fui a una casa rural y vi a este caballo. Y el caballo justamente me reconoció, me identificó. Yo no sabía que habían caballos en esa casa rural y vino hacia mí. Y así fue, o sea, el caballo dio la casualidad, que no es casual, que tenía un problema también en el útero como yo. Buah, esto ya fue demasiado y entonces empecé a entender las sincronías del universo de cuando estamos conectadas, cómo realmente nos muestran el camino. Así que es por eso que yo no busqué a los caballos vinieron a mí. Muchas de vosotras sentís el llamado de venir a mis cursos, círculos, talleres con caballos. Y ese llamado no es por mí, es por ellos realmente. Es porque ellos se ponen en tu campo de energía y tienen algo interesante que decirte. Antes de que los conozcas físicamente, como me pasó a mí, es muy probable que sientas ese llamado de corazón que hacen los caballos, que tienen esa habilidad de entrar por un campo energético de otra dimensión en nuestro campo psíquico. Así que fue así como yo tuve la llamada y empecé mi formación a distancia en pleno COVID de consteladora con caballos y coaching con caballos, y luego ya cuando podíamos ir presencialmente pues pude estar con ellos y disfrutar de la manada y de todo el proceso que hice de constelaciones con caballos que me llevó hasta aquí. Así que quiero deciros con esto que si estás viviendo una gran crisis, hay luz al final del túnel, chicas. Y sobre todo hay luz cuando te conectas con la fuente del amor, no me cansaré de decirlo. Eso es lo que yo estoy narrando en mi libro Yo Merezco, ¿vale? Quiero leerte un pequeño párrafo para cerrar este capítulo, ¿vale? Que dice así: acepta la luz dentro de ti, acepta el amor que vive en ti, honra todas las heridas de tu pasado que han traído a tu alma hasta aquí. Honra todos tus traumas, todo el drama que has vivido y acepta que esa sombra es igual de grande que tu luz. Y todas las emociones de rabia, enfado, tristeza o miedo que hayas vivido en el pasado, hónralas, porque son igual de grandes que el amor que hay dentro de ti. Y hemos venido a compartir nuestra luz. Pero muchas personas no saben que son luz. Por eso os digo que yo misma no sabía que era luz, ¿vale? Y tampoco me apetecía mirar mis sombras. Eso también te soy sincera. No me apetecía mirar mis sombras. Sentía que me daba miedo porque no sabía lo que me iba a encontrar ahí, ¿no? Entonces, básicamente, lo que has de hacer al mirar tus sombras es romper tu vieja identidad. Romper tu vieja identidad, que es una identidad basada en un falso yo, porque yo estaba conectada con la identidad de soy directora de marketing o soy profesora de yoga, ¿no? Eso es mentira. Hay una creencia limitante que me está impidiendo que yo pueda hacer realmente algo mucho mayor, que yo pueda trabajar con caballos, que yo pueda acompañar a muchas más mujeres en una formación. Y lo mismo te pasa a ti. O sea, no te creas lo que tu mente piensa. No te lo creas porque es mentira. Realmente la identidad verdadera es infinita. La nuestra es infinita, pero para eso tienes que salir del miedo, de la emoción y de todo lo que te impide conectar con la fuente creativa. Por eso yo digo en este libro siempre, en mi libro Yo Merezco, hablo de que las grandes crisis son grandes oportunidades para poder ir a tu verdadera identidad. Y si no pasamos por ese túnel, muchas veces es muy difícil ir a nuestra verdadera identidad, salir de esas nubes que son tan limitantes. Dejas sueños por el camino, dejas pues proyectos en el camino, relaciones en el camino, porque en el fondo estás basándote en el miedo, estás viviendo desde el miedo. Entonces, cuando realmente salimos del miedo es cuando puedes ver todo con una perspectiva de águila, ¿no? Con la vista de águila, como me pasó a mí, que ahora entiendo por qué salí de un centro de yoga, ¿no? Para poder hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Para escribir un libro, acompañar a muchas mujeres, cientos de mujeres en programas online, en programas presenciales con caballos
y poder abrir y expandir conciencia, que al final es conectarte con tu luz. Vuelvo a repetirlo como en el capítulo anterior. Tu luz tiene que sostener tu sombra y para eso tienes que encender tu llama. Así que espero que te ayude mi experiencia como motivación para, si estás pasando un momento de crisis, poder encender esa luz. Y si necesitas que alguien te acompañe, ya lo sabes, aquí estamos para eso. Yo necesité que alguien me acompañara también, pero sobre todo hay un trabajo muy personal tuyo de reconexión, de salir de tus propias emociones limitantes, y ese lo has de hacer tú. Ese trabajo lo has de hacer tú y después dejarte acompañar, dejarte guiar por profesionales que pueden llevarte a ese lugar de amor y de luz y pueden sacar de ti esos dones, ese máximo potencial para ver realmente cuál es tu verdadera identidad, tu verdadera esencia. Pues espero que te haya gustado este capítulo. Te dejo, como siempre, el enlace de mi libro Yo Merezco. Vais a encontrar aquí 9 hipnosis que van a conectarte con tu máximo potencial, con tu esencia, con tu luz. Espero que te gusten en audio, QRs, y las disfrutes. Y nos vemos en el siguiente capítulo. El enlace del libro te lo dejo en la descripción de este episodio por si quieres tenerlo, si todavía no lo tienes. Y seguimos, chicas. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente episodio. Merecedoras Magnéticas, un podcast para conectar con el merecimiento y acompañarte a transformar tu vida con Yolanda Modrego.